Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Hoy vamos a considerar la primera parte de este mensaje, basado en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El tema que vamos a estar considerando se titula, No os venguéis vosotros mismos. Estoy bastante seguro de que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido agraviados. Hemos sido heridos y lastimados por otros, incluso por personas que amamos. Cuando eso sucede, y a causa de nuestra fe, se desata dentro de nosotros una lucha que no será fácil de ganar. Por un lado, nuestra carne produce deseos de venganza. Y es que de acuerdo al sentido común que existe en el mundo, esa es la manera aceptable y comprensible de responder ante cualquier agravio. Desde niños, cuando somos agraviados, somos lastimados, pues la tendencia inmediata es a responder. Y a responder de la misma manera o a responder con un agravio mucho mayor. Nuestra educación y nuestros deseos nos dicen que debemos contraatacar, que deberíamos provocar el más grande daño a quien nos ha lastimado o a quien nos está causando mal. Esa es la manera de pensar y de actuar en este mundo. En el Antiguo Testamento, y conociendo Dios que el hombre tiene precisamente esta tendencia, tiene esta clase de sentimientos, Dios puso límites con respecto a la respuesta de un daño sufrido. Si leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, el Señor dice, Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y así encontramos, tanto en Levítico como en Deuteronomio, leyes semejantes. Si alguien lastima a otra persona, ha de recibir el mismo daño. Estos textos enseñaron al pueblo de Israel que ante un agravio sufrido, la retribución tenía que ser proporcional a ese daño. Por eso se hizo famosa la ley, ojo por ojo, diente por diente. En nuestro mundo, sin embargo, todavía existe un ciclo interminable de personas que dañan a otros. Y luego los dañados regresan lo mismo a través de la venganza personal, donde el sistema de justicia se convierte en una guerra en que todo mundo sale perdiendo. He sabido de familias incluso que han estado al punto del exterminio precisamente por causa de la venganza personal. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos, donde hemos leído, en el capítulo 12, en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Y cuando yo leo estas palabras, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué razón Dios no me permite tomar las acciones
a las que mis sentimientos me impulsan y así satisfacer la ira o el enojo que hay en mí, el cual fue provocado por el dolor que me han causado. Porque yo puedo pensar que es justo. Yo puedo suponer que es algo justo, que tengo una satisfacción en mis propias manos por causa del daño que me han provocado. Así que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios dice no os venguéis vosotros mismos? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que la venganza es una obra exclusiva de Dios. Esto es lo primero que debemos entender cuando alguien nos ha hecho daño. Nuestra reacción natural es querer tomar venganza, pero vean lo que dice Pablo en Romanos en el capítulo 12, en el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso quiere decir entonces que la venganza es una obra exclusiva de Dios. No debemos permitir entonces que el enojo nos controle. Más bien debemos siempre tener presente lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza entonces es una obra exclusiva de Dios. Yo no tengo ningún derecho a vengarme. Yo no tengo ningún derecho a procurar algún mal contra aquel que me ha lastimado. Yo no tengo ningún derecho a desearle un mal, ni mucho menos a provocarle uno. Es verdad que el enojo o la ira que estamos sintiendo y que es producto de ese dolor que nos han provocado es muy grande, pero aún así no tenemos derecho a ejercer venganza en contra de la persona que nos ha agraviado. Lo que debemos hacer cuando alguien nos lastima es dejar espacio, dice Pablo. Dejen espacio para que Dios se ocupe de ello. Debemos dejar que Dios actúe cuando Él lo considere adecuado y debemos dejar que Él actúe de la manera que Él lo decida. En otras palabras, es su prerrogativa decidir sobre el momento y el método que utilizará para su venganza. No debemos dictar a Dios la manera, no debemos indicar a Dios el momento de actuar, pues no tenemos derecho para hacer eso. Lo único que nos toca es sufrir el agravio y dejar lugar a la ira de Dios. Hay que dejar espacio ¿a qué? A la ira de Dios. Dejen lugar, dice Pablo, a la ira de Dios. No debemos entonces suponer que tenemos algún derecho para actuar por nuestra propia cuenta. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el dolor, los sentimientos, la humillación nos invade? Bueno, lo que debemos hacer es encontrar consuelo en la justicia de Dios. ¿Alguna vez le ha tocado ver el sufrimiento de algunos padres a quienes algún criminal les ha arrebatado a uno de sus hijos? Aunque saben que su hijo ha muerto a manos de un asesino, aún así sufren con una gran variedad de interrogantes sobre los motivos del crimen y sobre todo sobre la identidad de aquel que les ha causado tanto daño. Se preguntan, ¿quién fue y por qué? ¿Quién fue y por qué hizo esto? Y aunque ellos ruegan por un cierre, por una conclusión justa del asunto, el asesino merodea por las calles durante años, envejece y da por hecho que termina sus días impunemente. Mis hermanos, hay muchos crímenes que nunca son juzgados. Hay criminales que se hacen viejos, que mueren de vejez y nunca pagan por el crimen cometido. Las familias sufrientes sienten que esto es injusto y que esa persona murió impunemente. Esa es la percepción humana del asunto. Pero la verdad del caso
es que no es tan simple para aquel que ha cometido un crimen. No es tan simple, ¿por qué? Porque Dios tratará con él o en esta vida o en la vida venidera. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mis hermanos, esto nos dice que vivimos en un universo moral. No vivimos en un universo materialista animal. Porque en el mundo animal usted ve que se cometen toda clase de muertes, ¿no? Por ejemplo, usted ve a una serpiente que sube por un árbol y se come a los pequeños polluelos de alguna águila. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Nadie juzga a la serpiente como una asesina. Nadie. Los tiburones que devoran a las pobres focas en el mar no son juzgados como asesinos, ni tampoco van a ir al infierno por eso. Sin embargo, el universo en el que vivimos nosotros no es un universo meramente material y animal, sino que es un universo moral. De modo que lo que el hombre siembra, eso también ha de cosechar. El asesino tiene que dar cuentas a Dios por su crimen. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Vean ustedes entonces cómo vivimos en un universo moral. Todos han de enfrentar un juicio. El destino de todo ser humano no es la extinción, como si el hombre al morir simplemente dejara de ser. Solamente un ingenuo se cree ese cuento de que después de la muerte no habrá nada para la víctima, ni tampoco nada para el victimario. Por el contrario, si usted es un victimario, si usted es uno que está provocando ruina y dolor sobre otro, sepa que al morir usted no será aniquilado, sino que enfrentará la justicia eterna y perfecta de Dios. Mis hermanos y amigos, ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte está el Dios que nos creó. Después de la muerte está el Dios que nos ha bendecido en gran manera. Y está el mismo Dios que ha dicho, mía es la venganza. Ese Dios es el que nos espera después de la muerte. Por tanto, cuando estemos en medio de la aflicción y el dolor que nos provoca aquel que de alguna manera nos ha causado algún daño, sea físico o sea emocional, respiremos hondo y tengamos en cuenta que Dios ha dicho, mía es la venganza. Cuando el dolor dé paso al rencor, cuando el rencor dé lugar al enojo y cuando el enojo dé lugar a la ira, descansemos en las palabras del Señor y demos lugar a la ira de Dios, no a la nuestra, sino a la ira de Dios. Ahí hay que encontrar consuelo. Ahí hay que refugiarse. Cuando usted esté sufriendo por el dolor que le han causado, refúgiese inmediatamente en la justicia de Dios. Debemos entender que si somos victimarios, la ira de Dios está sobre nuestras cabezas. La Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios es bueno. En Santiago capítulo 1 en el versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios ha sido bueno con usted. Dios le ha concedido la vida y con ella le ha dejado gozar de muchas grandes alegrías, de formar un hogar, de ser padre o madre, de tener empleo, de tener salud, de todas las cosas buenas que usted pueda contar. Ha gozado de su paciencia, de su obra redentora y de sus grandes promesas espirituales en las Escrituras. Nada de eso ha venido por suerte. Nada es por suerte. Todo es por la infinita bondad y por la gracia de Dios. Por tanto,
aquellos que son victimarios, aquellos que injurian, aquellos que mancillan, aquellos que humillan a otro, deben tener presente esto: Dios está muy enojado con ustedes. Pueden creer que se saldrán con la suya mientras insultan o dañan a quien es el objeto de su maldad. ¿Hasta qué? Hasta que tarde o temprano sufran la ira de Dios. El llanto del cónyuge abusado, la impotencia del que ha sufrido vuestro robo, el malestar que sus blasfemias provocan en el oído de los santos, no quedará impune. Dios ha escuchado sus mentiras. Dios no ha sido burlado con vuestros engaños. Dios ha visto sus maldades, por lo que Dios les dará un pago por su pecado. Por tanto, todo aquel que ha sido humillado, todo aquel que ha sido injuriado, todo aquel que ha sido tratado con injusticia, no debe buscar venganza. Hay que dejar lugar a la ira de Dios, porque la venganza es una obra exclusiva de Dios. No tome el arma para buscar venganza. No se compre una pistola para buscar venganza. No tome el cuchillo para buscar venganza. No deje que su corazón se anide en sentimientos amargos y oscuros. Deje lugar ¿a qué? A la ira de Dios. La venganza es una obra exclusiva de Dios, y Él derramará de su ira sobre todo aquel que aflige a su prójimo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tomamos venganza con nuestras propias manos? Vamos a suponer que finalmente yo hago oídos sordos de lo que Dios dice. Porque mi herida es muy grande, porque mi dignidad como persona me dice, no, tú tienes que hacer algo. La respuesta es muy sencilla. ¿Qué sucede cuando tomamos venganza con nuestras propias manos? Mis hermanos, cuando tomamos venganza con nuestras propias manos, entonces provocamos un problema mucho más grande de lo que era. Como seres humanos imperfectos, o somos demasiado duros o somos demasiado débiles. Cuando estudiamos cuidadosamente la conducta humana, nos damos cuenta que cuando no se deja lugar a la ira de Dios y nos creemos con el derecho de vengarnos por nosotros mismos, terminamos diciendo o haciendo cosas equivocadas que finalizan incluso dañando a las personas equivocadas. Es decir, terminamos incluso afectando a personas inocentes. Eso sucede cuando tomamos venganza con nuestras propias manos. Nuestra sed de venganza es como un misil de guerra que no solamente pega en el punto al que fue dirigido, sino que provoca serios daños a su alrededor. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de lo que estoy diciendo. Hay dos jóvenes en la escritura que se llaman Simeón y Leví, que son hijos de Jacob. Ellos llevaron a cabo una de las venganzas más sangrientas y terribles de las que yo he leído en la Biblia. Esta venganza es narrada con detalles ahí en Génesis en el capítulo 34. Resulta que Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, un día mientras se dirigía por la calle, fue violentada por Siquem, hijo de Hamor Heveo. La vio que iba caminando y la forzó y la violó. Sin embargo, después de que la violó, Siquem se enamoró profundamente de Dina y junto con su padre y algunos varones de la ciudad fueron a pedirla en matrimonio. Primero la violó, luego se enamoró de ella y ahora quería casarse con ella. Y le dijo a su padre: oye, yo quiero a esa joven como esposa. Y sí, su padre accedió y fueron a pedirla como esposa. Si se realizaba esta boda, déjeme decirle que era una próspera unión entre la tribu de Jacob y la ciudad de Hamor, padre de Siquem. Sin embargo, lo que había hecho Siquem con Dina, siendo una ofensa muy grande para Israel, entristeció e hizo enojar mucho a los hijos de Jacob.
Cuando ellos se enteraron, estaban muy enojados. Era algo que no debía hacerse. Fue un acto vil, un acto sumamente perverso, por lo que Simeón y Leví no se quedarían con los brazos cruzados. Los oscuros sentimientos que tenían llevaron a estos dos jóvenes a engañar a Amor y su pueblo, pues mientras que Amor estaba ofreciendo la luna y las estrellas a fin de que se realizara la boda, los hijos de Jacob le indicaron que estarían de acuerdo en todo con tal de que todos los hombres de la ciudad fuesen circuncidados. Ahí estaban Simeón y Leví con una gran sonrisa, diciendo: mire, todo eso está perfecto, Señor, pero nosotros somos israelitas y necesitamos que todos los hombres sean circuncidados para que podamos ser una nación, para que podamos ser un pueblo. Se miraban a los ojos uno al otro cuando vieron la sonrisa de Amor, de Siquem y los demás varones. Estuvieron todos de acuerdo. Amor consultó a los varones de la ciudad y les dijo: miren, podemos hacer una gran unión con esta tribu. Vamos a ser muy prósperos mutuamente. Y entonces todos estuvieron de acuerdo en circuncidarse. Así que todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, al tercer día de haber sido circuncidados, justamente cuando estaban padeciendo el mayor dolor por la circuncisión, Simeón y Leví entraron a la ciudad con sus espadas y comenzó la matanza. Comenzó el genocidio, comenzó la carnicería. Mataron a Siquem, a su padre y a todo varón en la ciudad. Saquearon la ciudad, se apoderaron de todo el ganado y se llevaron como cautivos a todas las mujeres y a todos los niños. Salieron como soldados victoriosos de una batalla. Cuando Jacob se dio cuenta de lo que sus hijos habían hecho, no estaba contento. Dijo: ay, muchachos, pero ¿qué han hecho? ¿Saben lo que han provocado? Me han hecho un hombre abominable ante los cananeos y ante los fereceos, ante las naciones vecinas. La palabra abominable en el texto hebreo dice maloliente. Ustedes, hijos míos, me han convertido en un hombre maloliente, en un hombre odioso, en un hombre abominable ante los demás. Pero ellos no fueron quebrantados con las palabras de su padre, sino que dijeron: ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Mis hermanos, ¿creen ustedes que fueron justos Simeón y Leví? En su acto de venganza, vemos la razón por la cual Dios no quiere que nos venguemos nosotros mismos. Porque somos o muy débiles o muy duros, al punto de hacer el problema mucho más grande y con efectos altamente dañinos para nosotros y para muchos que son inocentes. En su ira estuvieron dispuestos a matar hombres que nada tenían que ver con el pecado de Siquem. Fue Siquem el que violó a Dina, no el resto de los hombres de la ciudad. Y a final de cuentas, hicieron sufrir a muchas mujeres, hicieron sufrir a muchos niños que eran inocentes del pecado de Siquem. Los hicieron esclavos. Y a final de cuentas se hicieron daño a sí mismos. Se hicieron daños a sí mismos y también a sus descendientes. Vean lo que dice Génesis, capítulo 49, versículos 5 al 7. Dios dice a través de Jacob con respecto al futuro de Simeón y Leví. Dice el texto, Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor,
que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los esparciré, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Terrible cosa. Hubo graves consecuencias por esta venganza. Por eso Dios se reservó el derecho de la venganza. Es más, yo puedo decir con toda certeza y sin temor a equivocarme, que la venganza es la especialidad de Dios. No hay nadie más especialista para tomar venganza que Dios. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque Pablo en Romanos nos ha dicho que escrito está: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. Vean ustedes, escrito está. Y si escrito está, entonces es algo en lo que existe seguridad absoluta. La venganza de Dios es confiable. La venganza de Dios es genuina. La venganza de Dios es infalible. La venganza de Dios es inevitable. Es perfecta. Por tanto, y dado que la venganza en nuestras manos jamás será justa, la venganza en nuestras manos jamás será adecuada, jamás será proporcional, jamás será asertiva, jamás será correcta. La venganza es una obra exclusiva de Dios que solamente puede ser agravada si la tomamos en nuestras propias manos. Debemos recordar entonces algo muy importante acerca del carácter de Dios. ¿Qué cosa? Que Dios es justo. Con respecto a la justicia, ¿qué está escrito en la Biblia acerca de Dios? Bueno, en primer lugar, Dios no es como Buda. Ustedes conocen al Buda, ¿no? El Buda es indiferente a la depravación del hombre. No se encoge para tomar venganza o para ayudar. Más bien está encogido de hombros con una sonrisa enigmática ante la crueldad y el dolor humano. Sin embargo, a Dios le importa el dolor humano. Dice que provocar el mal a otro está mal. ¿Ustedes se acuerdan en los días de Noé? Que la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Había toda clase de injusticias. Y Dios tomó cartas en el asunto y juzgó al mundo de su época con el diluvio. Usted recuerda a Sodoma y Gomorra. También ahí se cometían toda clase de actos inmorales e injustos, maldades de todo tipo. Y Dios tomó cartas en el asunto. El hombre es creación de Dios y Él ha escrito las cosas en su ley, y esa ley ha sido escrita en nuestros corazones, y Él nos ha dado así una conciencia. Es esa voz en nosotros que nos dice que las cosas están bien o las cosas están mal. Mentir, jactarse, amenazar, seducir y romper nuestras promesas es pecado, está mal, y eso lo dice nuestro corazón. La ley de Dios. Dios a quien servimos es el Dios que condenó a Caín por asesinar a su hermano. No había ministerios públicos ni autoridades civiles para juzgar a Caín. No había justicia humana sobre la tierra, ni tampoco Adán se levantó de mañana para buscar a Caín y tomar venganza. Pero Dios se encargó del asunto y Caín ahora sufre y sufrirá por la eternidad a causa de su pecado. El pueblo que Dios había librado de Egipto gimió y se quejó constantemente. Anhelaban volver al cautiverio en lugar de ir por el desierto a la tierra prometida. Y cuando finalmente hicieron un ídolo, una estatua de oro de un becerro que adoraron en aquella montaña, dice la Biblia que Dios los juzgó por hacer eso. Dios pagó, Dios condenó su idolatría. Cuando el rey David se llevó a la cama a la esposa de otro hombre y planeó el asesinato de ese hombre,
Dios expresó su profunda desaprobación por lo que había hecho David, y Dios pagó, y David sufrió mucho, mucho por causa de su pecado. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no debía ir a la cruz y morir, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? ¿Acaso le dijo Jesús: ay, Pedro, eres muy tierno, eres muy amable, eres muy bueno conmigo? No, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Morir en la cruz fue la razón por la que nuestro Señor había venido al mundo. No vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y el apóstol Pedro le estaba disuadiendo a que no cumpliera con su misión. Sus palabras no quedaron impunes ante los oídos del Señor y fue duramente reprendido. Yo me imagino lo que sintió Pedro cuando escuchó al Señor decir: apártate de mí, Satanás. Dios es luz, Dios es recto y justo. Él ve cosas que nosotros no vemos. Vigila los motivos del corazón. Él conoce nuestros pensamientos antes de que los tengamos. Él conoce nuestras palabras antes de que las hablemos. Él sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Y sabe por qué lo haremos. Por eso, la venganza, el juicio, es el ministerio especial de Dios para la humanidad. Nunca podremos hacerlo tan bien como Él lo hace. Nunca. Si tomamos la venganza en nuestras propias manos, no haremos otra cosa más que arruinar el plan, el proyecto de Dios sobre nuestras vidas. Por eso hay que dar lugar a la ira de Dios. La venganza es obra exclusiva de Dios, no es nuestra. Hoy hemos aprendido que los hombres, quienes quiera que sean, tarde o temprano nos van a causar un daño. El hombre en pecado tiene ese potencial de engañar, de lastimar, de herir a su prójimo, sobre todo a quienes están cercanos a él. Porque pues, los iraníes o los musulmanes nunca nos van a hacer nada. Normalmente nos hacen daño los que están cerca de nosotros. Nosotros debemos siempre tener presente que el hombre tiene ese potencial, quien quiera que sea. Puede ser un hijo, puede ser el cónyuge, puede ser un familiar, un amigo. Cualquiera tiene ese potencial de causarnos daño. En segundo lugar, hemos aprendido que ante la tristeza y el enojo que nos provoca el daño que alguien nos ha hecho, no tenemos ningún derecho para tomar la venganza en nuestras propias manos. En tercer lugar, hemos aprendido que la venganza es una obra exclusiva de Dios y que nosotros no debemos estorbar su ira, sino que debemos dejar lugar para que Dios la ejecute como Él considere adecuado y cuando Él lo considere pertinente. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿ha sido usted agraviado, lastimado? Si es así, descanse en la justicia de Dios. Tarde o temprano Él va a tomar venganza. ¿Está usted planeando tomar venganza? ¿Está usted de alguna manera vengándose de alguien ahora mismo? Bueno, sepa que usted está usurpando un derecho que es exclusivo de Dios. Usted debe arrepentirse de estar actuando en lugar de Dios y sobre todo de estar robando a Dios un derecho que a usted no le corresponde. ¿Ha usted lastimado a otros? ¿Ha usted agraviado a alguien? Usted debe arrepentirse y pedir perdón. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.